Hazte esa pregunta, ¿y si sí, México? ¿Y si es este año para hacer un mundial histórico en casa? Con el partido de ayer es imposible no ilusionarse. Pero antes que nada, quiero que te imagines algo. Es la tarde del 24 de junio de 2026. Afuera del Estadio Ciudad de México hay un niño. Tiene tal vez 8 años. Lleva un suéter navideño, sí, en junio, y unas botas de fútbol rojas que claramente son demasiado grandes para sus pies. No importa. Las lleva puestas igual. Este niño se llama Santi. Santi llegó ahí porque alguien lo invitó. Y la persona que lo invitó fue, su tocayo, Santiago Jiménez, el delantero del AC Milan, el jugador más valioso de la selección nacional. Jiménez vio la foto de este niño en redes sociales, con esas botas rojas que no le quedan, con esa cara de que el fútbol es lo más importante del mundo, y lo mandó llamar. Esa imagen, ese niño, esas botas, ese estadio lleno a reventar con 80.000 personas resume perfectamente lo que está pasando con México en este mundial. Un mundial donde desde el gobierno se hizo todo lo posible para privarnos a los mexicanos de nuestro mundial. Pero es el fútbol quien ha hecho que estemos más unidos que nunca con nuestra selección. Pero antes de contarte lo que pasó esta noche dentro de la cancha, necesito preguntarte algo. ¿Recuerdas la última vez que México entró a una fase eliminatoria de un mundial desde una posición de verdad? No desde el miedo. No desde el ojalá y. No desde el ya con pasar está bien. Desde la posición de quien ganó todo. De quien llegó invicto. De quien no recibió un solo gol en 3 partidos. Ayer, 24 de junio de 2026, México hizo algo que ninguna generación anterior había logrado en toda la historia mundialista del país. Y eso, amigos, cambia todo. Así que si quieres saberlo, si quieres aumentar esa ilusión, quédate acá, entre los 3 palos. Antes de hablar del partido, hay que hablar del contexto. Porque sin contexto, los números no pesan. México ha jugado 17 Copas del Mundo. 17. La primera fue en 1930. En casi un siglo de historia mundialista, el Tri había llegado a ser líder de grupo en varias ocasiones, en 1986 aquí mismo en México, en 1994 en Estados Unidos, en 2002 en Corea-Japón. Siempre como líder. Siempre con algún gol en contra. Siempre sin ganar los 3 partidos. Nunca. Ni una sola vez. En 96 años de fútbol mundialista, México jamás había cerrado la fase de grupos con 9 puntos de 9 posibles. Y esta noche lo hizo, y en casa. Pero hay algo más que no se dice tanto. Este torneo empezó con una sombra enorme. Qatar 2022 fue una humillación. Quedar eliminados en grupos por primera vez en décadas, sin anotar en los momentos que importaban, con una selección que parecía vieja antes de tiempo. Muchos dijeron que este ciclo estaba roto. Que Aguirre era un error. Que sin Chicharito, sin Guardado, sin la vieja guardia, México no tenía nada. Encima después llegó el fracaso de la Copa América en 2024, eliminados en el grupo más accesible del torneo. Y luego llegó Gilberto Mora. 17 años. Nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 14 de octubre de 2008. Eso significa que cuando México jugó el famoso partido contra Brasil en 2014, Gilberto Mora tenía 5 años. Cuando el Tri cayó eliminado en Qatar, tenía 13. Hoy es el jugador más joven de este mundial. Y esta noche, contra Chequia, fue uno de los mejores del partido. El segundo gol es medio gol suyo. El CIES, el observatorio de estadísticas más prestigioso del mundo, lo colocó entre los 10 mejores mediocampistas ofensivos del planeta fuera de las 5 grandes ligas europeas. El Barcelona, el Real Madrid y el Ajax tienen los ojos puestos en él. Un niño de Chiapas, en un mundial que se juega en su país, deslumbrando al mundo. Ahora dime, ¿eso no es razón para ilusionarse? Aunque sea un poco, con que algo cambie. Bien. Hablemos del partido. Chequia entró al estadio sabiendo que necesitaba ganar para seguir viva en el torneo. Eso significa que no salió a especular. Salió a presionar. A intentar. A buscar el marcador. Y en el minuto 7, casi lo logra. Un delantero checo tuvo la mejor oportunidad del primer tiempo mano a mano con el tal Arrangel. Y la mandó apenas afuera. Ese fue el mejor fútbol de Chequia en todo el partido. México, que ya tenía el liderato asegurado y los 16avos de final en el bolsillo, no salió con el equipo de gala. Javier Aguirre rotó.
Metió a jugadores que habían tenido menos minutos: Mateo Chávez, Israel Reyes, César Montes de regreso tras su suspensión, Gilberto Mora, Guillermo Martínez. Era una noche para darle ritmo a la banca, para llegar frescos a la eliminatoria. El primer tiempo fue de estudio. Chequia tuvo más posesión, cerca del 54%. México esperó. Controló los espacios. No se dio nada importante. Y para el final del primer tiempo ya había tomado control del balón y se fue al descanso con 0-0. Y entonces llegó el segundo tiempo. A los 54 minutos, en un contragolpe, Luis Romo conectó un pase milimétrico para Mateo Chávez que condujo el balón, se puso mano a mano. El debutante no tembló. Definió. 1-0. El estadio explotó. Imagina marcar en tu debut mundialista, en tu casa y en uno de los estadios más legendarios del deporte. Sin duda es el sueño de todos los que vimos el partido. 6 minutos después, al 60, Jorge Sánchez recibió un pase espectacular de Mora, hubo una serie de rebotes hasta que le quedó a Julián Quiñones que estaba ahí para puntear al fondo de la red. 2-0. Ese jugador que fue rechazado de su país, que le costó adaptarse a la Liga MX y después a la selección, marcaba de nuevo en el Mundial. México tuvo el balón, sobrellevó el juego, hizo cambios. Y entonces pasó algo que no tiene nada que ver con el marcador. Algo que muchos en ese estadio llevan años esperando. Y muchos en casa también. Al minuto 78, Javier Aguirre hizo el cambio. Raúl Tala Rangel se fue hacia la orilla del campo. Y del banquillo salió Guillermo Ochoa. 40 años. Portero. Convocado a 6 Copas del Mundo. Primera vez en Alemania 2006. Luego Sudáfrica 2010. Brasil 2014, donde su actuación contra Brasil en el Maracaná lo convirtió en leyenda mundial, inexplicable cómo después de eso no llegó a un mejor equipo. Rusia 2018, donde fue clave para ganarle a Alemania. Qatar 2022, donde atajó un penal ante el Lewandowski. Y ahora aquí, en su propio país, en su propio estadio, con su propia afición, en el que probablemente fue el último partido de su carrera. Yo creo que ni el Ochoa, que estaba en la cima del mundo en 2014, soñaba con un retiro así. Cuando Ochoa pisó la cancha, los 80.000 comenzaron a cantar. 80.000 personas de tu país coreando tu nombre, como futbolista, debe ser una de las cosas más grandes que te pueden pasar. El entrenador checo, Miroslav Koubek, lo había llamado días antes, una gran personalidad y portero. Sus propios rivales lo respetan. Pero lo que importa esta noche no es el respeto de un técnico extranjero. Lo que importa es que Guillermo Ochoa, rodeado por sus compañeros, ovacionado por 80.000 gargantas, recibió el homenaje que su historia pedía. Y hay un dato que me parece simplemente imposible de creer hasta que lo verificas. En toda la historia de la Copa del Mundo, solo 3 futbolistas han participado en 6 ediciones diferentes. Uno es Lionel Messi. Otro es Cristiano Ronaldo. El tercero es Guillermo Ochoa, un portero mexicano. En la misma lista que los 2 mejores jugadores de la historia del fútbol. Si eso no te pone la piel de gallina, no sé qué lo va a hacer. Y guardando las distancias, porque comparar a Memo con alguno de esos 2, sería estúpido, solo es un dato para dimensionar lo que significa la carrera de Ochoa. Saltó a la cancha portando ese parche nuevo, parche Legacy, por ser llamado a su 6ª Copa del Mundo. Solo dimensionemos eso. El partido ya estaba ganado. Pero México no se conformó. Al 90+4, en el tiempo agregado, Ochoa sacó de meta, que resultó ser un pase para Santiago Jiménez que la dejó entrar. Se fue mano a mano pero el portero atajó. El balón le quedó al Piojo Alvarado que alzó la cabeza y vio al tricampeón, Álvaro Fidalgo, y le dio el pase. El mediocampista del Betis, uno de los naturalizados más cuestionados cuando llegó a la selección, agarró el balón, encontró el ángulo, y lo mandó a la red. 3-0. Victorias. 3 partidos. 0 goles en contra. 9 puntos de 9 posibles. Por primera vez en la historia. México se une esta noche a una lista de élite: Holanda 1974, Brasil 1986, Italia 1990, Argentina 1998, Uruguay 2018. Equipos que han llegado a los cuartos de final o más lejos después de fases de grupos perfectas. Equipos que ganaron el mundo o estuvieron muy cerca. Y ahora,
El Tri. Con la ventaja de jugar en casa la siguiente fase y si se da, también los octavos. Con una gente ilusionada y ahora sí, un juego que da razones para creer. Si bien, no fue perfecto, ese segundo tiempo fue de las mejores cosas de la selección en lo que va de década. Se controló el balón, se neutralizó la ofensiva rival, se crearon ocasiones y se hicieron 3 goles, aún hay cosas por mejorar. Pero ya hay un avance enorme en comparación a hace 15 días ante Sudáfrica y aún hay mucho margen de mejora. ¿Pero a quién le toca ahora? México, como líder del Grupo A, enfrentará el 30 de junio en el mismo estadio Ciudad de México a uno de los mejores terceros lugares del torneo. Y el hecho de ganar los 3 partidos, te podría dar uno de los terceros más flojos. Entre los rivales más probables aparecen Escocia, Ecuador, Senegal, Uruguay, Cabo Verde o hasta Arabia Saudita, pero claro, esto puede cambiar esta semana. Si pasa esa ronda, el camino a octavos podría cruzar a México con Inglaterra, si no pasa nada raro. Con Inglaterra. En casa. Y si llega a cuartos de final, los juega en Los Ángeles. Sé lo que estás pensando. Lo hemos vivido antes. El estadio lleno, la ilusión, esta vez sí, y luego el quinto partido que nunca llega. Ese quinto partido. Esa maldición que parece no soltarnos nunca. Pero escúchame. Esta vez hay algo diferente. Y no te lo digo por sentimentalismo. Te lo digo porque los datos lo sostienen. Primero, México llega a la eliminatoria sin haber recibido un solo gol. Su portero Tala Rangel ha sido una muralla las pocas veces que ha sido exigido. Y la defensa no ha sido diferente, pocas ocasiones les han generado. Johan y Montes en la central son garantía desde hace años. Gallardo en la lateral es otro que trae un nivelazo. Reyes y Sánchez han mostrado buenas cosas y Mateo Chávez ya sabemos lo que puede dar. Por algo juega en Holanda, incluso Lira ayuda mucho en tareas defensivas y le salida de balón al equipo. Segundo, Gilberto Mora tiene 17 años y esta semana le dio una asistencia a nivel de Copa del Mundo. Tiene por delante quizás 3 mundiales más. Está apenas empezando. Pero ayer ya mostró lo que puede hacer en este mismo mundial, sea de inicio o desde la banca, es un jugador diferencial. Tercero, todas las opciones en ofensiva que tiene la selección, y ayer se mostró mucho eso, solo veamos en los delanteros centro, Raúl Jiménez está en un momentazo, ya anotó en el mundial y te genera peligro con cualquier balón que le pongas. Después está el otro Jiménez, Santiago, si bien no atraviesa su mejor momento, siempre es un peligro, y en un buen día, te puede resolver un partido. Luego el Memote Martínez, estuvo a nada de quedar fuera pero ayer demostró por qué lo llamaron al mundial. Hizo muchísimo trabajo sucio, bajó balones para que los de atrás generaran ocasiones, ganó duelos contra centrales muy altos y hasta despejó balones. Y eso que ayer no le dieron ni un solo balón por arriba. Porque él, en un centro es un peligro enorme para cualquier defensa debido a su estatura. Por último Armando, la hormiga, González. No ha tenido tantos minutos pero sabemos lo que puede dar, tiene un olfato goleador único y ayuda en la creación de juego, siendo compatible con cualquiera de los otros delanteros antes mencionados. Pero además están los extremos, Quiñones y Alvarado han hecho muy bien su trabajo tanto ofensivamente como cuando se necesita su ayuda en defensa, pero en la banca hay 2 que tienen con qué cambiarte un partido, Vega y el Chino Huerta que si bien les falta algo de ritmo, su calidad y desequilibrio es innegable, para cambiar un partido donde necesites algo nuevo, son opción. 4. México juega en casa. En el Azteca. Con 80.000 personas empujando. Llevan 24 partidos sin perder en ese estadio. 24 partidos. Y con la altura de la Ciudad de México que empieza a afectarle al rival después de la hora de juego. Son elementos a considerar y que la selección está obligada a aprovechar. Y 5, y esto es lo más importante, esta generación ya no juega desde el miedo, parece haber un cambio de mentalidad desde que llegó Javier Aguirre, verdaderamente el equipo parece una familia y con una confianza enorme los unos en los otros, esto puede tener mucho valor en los próximos juegos. ¿Recuerdas el niño Santi, el de las botas rojas? Ese niño creció viendo mundiales donde México siempre llegaba hasta cierto punto y se detenía. Donde la ilusión siempre terminaba igual. Y sin embargo, ahí estaba esta noche en las tribunas, con esas botas que no le quedan, cantando con 80.000 personas. 80.000 personas que creen, sumadas a las millones de personas que salieron ayer a diversos puntos del país a festejar, sumada a toda la gente que ve todo desde su casa. Prácticamente todo el país confía y eso emociona, pero además se siente desde el lado extranjero. La pregunta ya no es si México puede. La pregunta es, ¿hasta dónde? Y si sí. Y si sí puede pasar. Ya lo dijo Gilberto Mora, ¿y por qué no?
Si lo dice el más joven del mundial, creo que hay razones para ilusionarse aunque sea un poco. Porque esta selección ya hizo lo que ninguna otra había hecho. Ya rompió la historia. Ya está en terreno desconocido. Y cuando un equipo llega a donde nunca había llegado, el único límite que existe, es el que nosotros mismos le ponemos. Así que no le pongas ninguno. México va a los 16avos de final. Juega en casa. Con la mejor fase de grupos de su historia. Con un chico de 17 años de Chiapas que tiene el mundo a sus pies. Con opciones ofensivas muy variadas. Con una muralla defensiva y en la portería. Con un medio campo titular y suplente sólido. Con un DT experimentado. Con una leyenda de portero en la banca y sobre todo, con un equipo y afición más unidos que nunca. Y con 130 millones de personas empujando desde todos los rincones del país. Y sí. ¿Y por qué no? Suscríbete si el video te ha gustado o si estás ilusionado con esta selección mexicana. Dime qué opinas del resultado de México ayer. ¿A qué jugador le tienes más fe en los próximos partidos? ¿Hasta dónde crees que le alcance a México llegar? Gracias por ver, dale a like si te ha gustado y si quieres saber todo sobre este mundial. Quédate acá, entre los tres palos.